Abdías, todo el capítulo. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban su suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que se quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y se engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el nombre de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los que quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y a los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias porque hay una riqueza tan grande en libros tan pequeños como este del profeta Abdías. Derrama, Señor, de tu gracia y de tu misericordia abundantemente para que nuestra mente y nuestro corazón puedan aprender de este escrito, de esta revelación, y podamos ser responsables al aplicarlo hoy. Amén. Amén. Sé que es un poco complicado seguir todo lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada di una introducción a cómo se deben leer los profetas. Y no sé si lo lograron seguir, pero es tan interesante ver que todos estos temas prevalecen en todos los profetas de alguna manera. Si ven que culmina el tema del reino, habla acerca de un oráculo de sentencia, ¿no? De juicio sobre una nación que es Edom.
pero también habla de un oráculo de salvación que tiene que ver con que al final Edom, después de ser destruida, vendrán a reinar en ese lugar los hijos de Dios, etc. Todos esos puntos se van a cumplir en este aspecto. Ustedes pueden ver cómo aquí funciona claramente la doctrina de la providencia de Dios. Vamos a ir viendo consideraciones generales de este libro, pero dense cuenta cómo el plan de Dios de salvación está aquí brillando con mucha intensidad. En primer lugar, dense cuenta que hubo un momento en el que Israel tenía que ser juzgado de parte de Dios. Y ustedes le pusieron mucha atención a la lectura, Dios está relatando lo que sucedió con Israel en el día de su quebranto, en el día en el que Dios trajo juicio sobre ellos. Y esto sucedió, obviamente, a manos de muchas naciones, específicamente Babilonia. Pero si se dieron cuenta, también vieron que los de Edom, que es la nación de la que se habla en este libro, ellos entraron a Jerusalén junto con los que estaban destruyendo a Israel y también destruyeron a Israel. Cuando habían algunos que escapaban de la masacre que estaba sucediendo en Jerusalén y lograban huir por algunos caminos, los de Edom se paraban en algunas encrucijadas emboscándolos y no los dejaban huir, sino que también los agarraban, los aprisionaban o finalmente los asesinaban. Es decir, Esaú, que es el hermano de Jacob, la nación de Edom es una nación hermana de Israel y fue cruel en contra de la nación hermana que era Israel. Y el juicio vino sobre Israel porque tenía que venir. Y el juicio de Dios sobre Israel vino a manos de Babilonia y otras naciones, pero también a manos de Edom. Entonces los edomitas se convierten en un instrumento de Dios para traer juicio sobre Israel. Pero eso que hicieron no queda impune. Dios también los castiga. ¿Ven cómo Dios, como un maestro del ajedrez, si lo quieren ver así, ¿no?, va a posicionar todo esto de una manera perfecta? Israel merece juicio y lo va a obtener a manos de Edom. Pero Edom no va a quedar impune por lo que está haciendo. Edom también merece juicio, que es el oráculo que estamos leyendo aquí en el libro de Abdías. Consideremos algunas cuestiones generales en el libro de Abdías. La profecía de Abdías puede pasarse por alto fácilmente, ya que es un libro muy corto. Y aquellos que seguimos nuestro plan de lectura anual y que vamos leyendo, se supone todos los días, y el día que nos toca Abdías, qué rico, va solo un capítulo, ya se acabó la lectura, ¿verdad? Y la pasamos por alto, ¿verdad? Como que no tiene mayor significado, pero claramente tiene un gran significado en la historia de la salvación. Vamos a ver que este libro es sobre la nación de Edom, que son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, descendiente de Isaac. Y vamos a ver que está en toda la escritura referencia a esto. El mismo Pablo hace referencia en Romanos 9 a este libro de manera indirecta, y vamos a llegar a eso si es que nos da el tiempo. Es el libro más corto del Antiguo Testamento y se encuentra entre lo que ya dijimos, profetas menores. Edom es un territorio desconocido para muchos de los lectores de la Biblia, que es la nación sobre la cual se habla acá. Los datos básicos de este libro de Abdías se pueden aprender rápidamente, ya que nos tomó un par de minutos leerlo completo. El profeta Abdías proclama el juicio del Señor contra esta nación, Edom, la que ya explicamos. Edom era un país muy pequeño en aquel entonces y vivía con una sensación de tranquilidad, porque la nación estaba fundada sobre unos montes muy altos y cualquier ejército que quisiera llegar a conquistarla le costaba mucho, porque estaba fundada sobre montañas muy altas. Entonces Edom tenía cierta sensación de seguridad y tranquilidad porque tenía como murallas naturales a su alrededor. Por lo tanto, Edom se había vuelto orgulloso y jactancioso. ¿Quién me va a poder bajar de aquí? ¿Quién podrá destruirme? ¿Sí? ¿Vieron en la lectura? Dios está acusando a Edom de haberse elevado en su orgullo. Las razones de tal confianza eran dos. La primera que ya mencioné, el lugar en donde estaba
fundada, que eran montañas muy altas. Pero segundo, a menudo acerca de Edom en la Biblia es mencionado por una ciudad principal que se llamaba Temán. Ahí en la lectura que acabamos de hacer aparece. Y esta ciudad, Temán, tenía la fama de poseer sabios que tenían mucha inteligencia. Era una ciudad conocida porque tenían pensadores muy sabios, según ellos. Entonces, tenían dos razones para creerse y para ponerse orgullosos. El lugar en donde no los podían destruir, según ellos. Y en segundo lugar, aquí en nuestras alturas también tenemos grandes sabios que nadie puede debatir. Si me acompañan, Abdías capítulo 1, verso 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Esta es una de las referencias a las cuales Edom creía ser jactancioso y orgulloso. Jeremías capítulo 49, verso 7 también lo menciona. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán. Se ha acabado el consejo en los sabios. Se corrompió su sabiduría. Estas eran las razones por las cuales Edom era orgulloso. En otras palabras, Edom contaba con muchas ventajas estratégicas que permitían a sus habitantes supuestamente vivir con seguridad, y este fue el gran pecado, vivir con una seguridad que no provenía de Dios. Se sentían muy seguros, pero no confiaban en el Dios de Israel. A pesar de que, ojo, Esaú, quien era el padre de Edom, también estaba en el linaje, en la familia, en donde Dios había no solo revelado quién era él, sino que había dado una gran bendición. ¿Quién era el abuelo de Esaú? Abraham. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, Esaú conocía quién era el Dios de su padre y el Dios de su abuelo, pero finalmente desechó al Dios de sus padres y dio a luz una ciudad, un pueblo llamado Edom, que se convirtió en orgulloso y jactancioso y abandonó literalmente al Dios de sus padres y el Dios de sus abuelos. Esto ha sucedido tristemente muchas veces, ¿no? Me estoy adelantando un poco a las aplicaciones porque siempre me pica la lengua en esos aspectos, pero me cuesta dejarlo pasar. Cada uno de nosotros en alguna instancia hemos sido testigos de eso. Tristemente hemos tenido familiares muy cercanos, quienes han sido criados igual que nosotros, nos llevaban a las mismas iglesias, nos llevaban a las mismas actividades, teníamos las mismas prácticas, se supone que leíamos la misma Biblia, pero llegamos a cierta edad en donde estos familiares que eran muy cercanos finalmente abandonan al Dios de sus padres. Cada uno de nosotros hemos experimentado eso. Dense cuenta que por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros no somos Edom, somos Israel. ¿Sí? Sin embargo, el Señor proclamó entonces el juicio que caería sobre Edom. Los edomitas, no solo por haber ayudado a los babilonios cuando atacaron a Israel, lo cual culminó obviamente en el exilio de Israel allá por el 587-586 a.C., sino que, como les dije, los edomitas se involucraron en la guerra en contra de su hermano Israel. Ezequiel 25, verso 12. Así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. No solo Abdías habla sobre Edom, ya les estoy citando a Jeremías, ahora les estoy citando a Ezequiel, luego les voy a citar a Pablo, porque Edom es una nación sobre la cual el juicio de Dios tuvo que venir. Ezequiel capítulo 35, verso 5. A tus ciudades asolaré y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Esta también es una profecía sobre Edom. No fue solo Abdías, sino que los otros profetas también recibieron revelación de Dios, de un oráculo de juicio
sobre esta nación perversa, enemigo de Israel. Junto con estos oráculos de juicio, el Señor también promete que su pueblo Israel iba a ser liberado e iba a resurgir en un poder real posteriormente. Y esto lo vamos a predicar cuando lleguemos a los versículos 17 y 21 de Abdías. No hoy, no se adelanten, no crean que me van a hacer terminar el libro de Abdías hoy, no. Miren, comprender los siguientes aspectos del libro de Abdías puede ayudarnos a de verdad capturar la esencia de su mensaje. En primer lugar, la profecía de Abdías muestra el cumplimiento del decreto soberano de Dios. Esto que estamos leyendo acá ya había sido profetizado, no solo por Abdías, sino que mucho antes, ¿sí? Siglos antes. Y esto había sido una profecía sobre Jacob y Esaú cuando Isaac iba a morir. Dice Génesis 25, verso 23, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta es una profecía cuando la esposa de Isaac estaba embarazada, ¿sí? Y recuerden que Jacob y Esaú eran gemelos, ¿sí? Y vean desde dónde viene esta anticipación. Dios, ¿desde dónde lo vio? Desde el vientre de esta mujer. Que desde allí estaban ya enemistadas estas 2 naciones. Las naciones de Edom y de Israel, quienes descendieron de Esaú y de Jacob, como ya lo sabemos, tuvieron una relación muy problemática desde el vientre. Y cuando nacen los 2 niños, también tienen una relación problemática. Luego crecen y viene Esaú y le vende su primogenitura a Jacob. Y Jacob, bien astuto y como era usurpador, la toma, engaña a su papá, se roba la bendición. Híjole, las novelas mexicanas no le llegan a este drama que estamos viendo aquí familiar, ¿verdad? Estas naciones tuvieron esta problemática desde sus inicios. Aunque deshonesto y engañoso, usurpador, como significa su nombre, Jacob, finalmente recibió la primogenitura y la bendición de Dios. De igual manera, después los descendientes de Jacob, que ¿quiénes son? La nación de Israel, recibieron generosamente la bendición de Dios e iban en la profecía a establecer su dominio sobre la nación de Edom. Esto lo vemos en muchas partes de la Escritura. Esto va a ser, digamos, el cumplimiento final de la profecía de Abdías, pero vamos a irla desgranando poco a poco. El primer texto al que podríamos ir es la profecía de Balaam, aquel falso profeta que finalmente terminó muerto como los enemigos de Dios. Pero la verdad sigue siendo verdad incluso en boca de los mentirosos. Así que hubo un momento en donde Balaam dijo lo que era cierto. Números capítulo 24, versos 18 y 19. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Esto es el cumplimiento de lo que ya había sido anticipado. El mayor servirá al menor. Esaú iba a servir a Jacob. Edom iba a terminar sirviendo a Israel. Y si ustedes miran, esto es lo interesante y lo bonito y también a veces complicado de los profetas. Conectemos estos elementos y proyectémoslos al final de la historia. Finalmente el pueblo de Dios va a dominar y todas las naciones vendrán bajo el dominio de Cristo y de su pueblo. ¿Recuerdan el Salmo 110? ¿Sí? A tus enemigos pondré por estrado de tus pies. Todas estas imágenes proféticas están entrelazadas de tal manera para que las podamos ver en el pasado cuando fueron anticipadas, las podamos leer cuando sucedieron y las podamos proyectar al futuro para ver cómo el pueblo de Dios terminará dominando. A lo largo de la conflictiva historia entre Edom
e Israel. Hay muchas citas, si no estoy mal, creo que las puse en sus bosquejos. El primer libro de Samuel capítulo 14, segundo de Samuel capítulo 8, primer libro de Reyes capítulo 22, primer libro de Crónicas capítulo 18. Ustedes van a ver ahí varias escenas entre la conflictividad entre Israel y Edom. El trato del Señor con Jacob, a pesar de que Jacob también era un hombre engañador, demuestra entonces finalmente el punto salvífico, no solo del profeta, sino cómo lo interpreta después Pablo. Aquel que era inmerecedor de la gracia, de la bendición de Dios, de todas maneras lo obtuvo. Y esto ya lo explicamos cuando estuvimos hablando acerca de la doctrina de la predestinación. Y cuando Pablo trata, ahorita vamos a leer ese pasaje en Romanos 9, pero este es el punto salvífico del profeta. Ambos patriarcas son malos, tanto Jacob como Esaú. Los dos son malos, los dos son perversos, pero uno de ellos recibió el favor de Dios, siendo malo, y el otro no. Eso es la soberanía de Dios y no hay injusticia en Él. Leamos dos pasajes, son un tanto extensos, así que les pido que los sigamos con mucha atención. Primero, Malaquías capítulo 1, versos 1 al 4. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Abdías, ya lo leímos. Malaquías da una interpretación del inicio de la conflictividad. Ambos, Jacob y Esaú, eran malos, pero dice Jehová, yo amé a Jacob, a Esaú lo aborrecí. Pablo interpreta esto para el pueblo de Dios en Romanos capítulo 9, versos 10 al 16. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ven que el libro de Abdías está conectado íntimamente con toda la Biblia. Y el tema de la salvación y la elección están aquí brillando con mucha intensidad. Me adelanto de nuevo a una aplicación importante. Ustedes y yo, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, no somos Edom, no somos Esaú, somos Jacob, somos Israel. Y somos tan malos como Edom, somos tan malos como Esaú. No merecíamos que Dios nos eligiese, no merecíamos que Dios derramara misericordia y gracia sobre nosotros, pero a nosotros decidió amarnos. Y Pablo pregunta, ¿hay injusticia en Dios porque te amó a ti? A pesar de que eras tan malo como Esaú. Y Pablo dice enérgicamente, de ninguna manera hay injusticia en Dios. Porque es gracia, es un favor inmerecido. Otro punto importante, hoy creo que solo me va a dar tiempo de ir a las consideraciones generales de Abdías y se van a salvar de los primeros 4 versículos, pero
regresaremos el próximo domingo. Segundo punto es que la visión de Abdías combina entonces, como lo explicamos el domingo pasado, los actos de juicio y liberación. Pareciera ser contradictorio, pero recuerden que la Biblia no tiene contradicciones, sino que tiene paradojas. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es un dispositivo literario, de discurso, filosófico, teológico y también bíblico, ¿sí? Es un dispositivo que nos permite armonizar cosas aparentemente contradictorias. Sí, Dios trajo juicio sobre Israel porque se había portado mal, había quebrantado el pacto. Pero contra ese mismo que trajo juicio, promete salvación. Y esa es la historia, todos los que hemos sido aquí hijos y también hemos tenido el privilegio de ser padres, nos damos cuenta de eso. Nos ha tocado traer juicio sobre nuestros hijos. Pero a esos hijos, cuando traemos juicio, ¿los destruimos? No, les traemos corrección porque queremos que después de ese juicio venga su restauración. Entonces, no son elementos contradictorios, es una paradoja. Ambas cosas pueden coexistir sobre la misma gente, sobre la misma persona. Y eso es lo que está haciendo el libro de Abdías, ayudándonos a entender que ambos elementos de juicio y salvación están entrelazados en el plan de Dios. Son simultáneos en alguna medida también. Abdías habla no solo del juicio sobre Edom, sino también, ¿se recuerdan de esta frase importante que yo dije? El día del Señor, el día de Jehová. Ese día es el día en donde se traerá juicio sobre todas las naciones y finalmente la liberación del pueblo de Dios. A primera vista parece que tanto el juicio como la liberación parecieran ser simultáneos. Sin embargo, los profetas bíblicos suelen combinar estos elementos de juicio y salvación de Dios como si se tomara en un telescopio para ver a una larga distancia, ¿no? Y nos ayuda este dispositivo profético de escritura a entender que hay que ver estos asuntos en el largo plazo. ¿Sí? Cuando aprendemos a ver esto en el largo plazo, entendemos, sí, pues, entonces en este momento Dios juzgó, pero lo juzgó porque lo quería salvar en el largo plazo. Y el problema de mucha gente es que leen y no se ponen el telescopio profético, o sea, de los profetas, ¿no? Sino que lo quieren interpretar allí en ese momento y no hay contradicción. No, el punto es que hay que verlo en el panorama completo, por eso se llama la historia de la redención, extendida a través de los siglos. Aunque en algunos momentos hubo juicio, ¿cuál era el objetivo final? La salvación del pueblo de Dios. Al comprender esa característica común de los profetas, que ellos ven a largo plazo, se puede discernir que el cumplimiento de la profecía de Abdías ocurre también en momentos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, la destrucción de Edom ya ocurrió, ¿verdad? Cuando Dios destruyó a los edomitas. Pero el creyente, en alguna medida, nosotros todavía esperamos el día de Jehová, el día del Señor, en la segunda venida de Cristo, en donde Él juzgará a todas las naciones que todavía existen hoy. El tercer punto que quiero considerar del libro de Abdías es que en las Escrituras se apunta a un sorprendente cumplimiento de esta profecía de Abdías también en la persona de Jesucristo, como ya Pablo nos lo explicó en Romanos 9. Pero Abdías también indica que su profecía tiene un cumplimiento sorprendente en la encarnación de Cristo y en el cumplimiento de la obra de Cristo cuando Él viene a redimir. Con el tiempo, los edomitas, subyugados por potencias extranjeras, según el historiador Flavio Josefo, volvieron a caer los edomitas bajo el dominio de los judíos y fueron obligados a recibir una circuncisión, como lo mandaba el rito de los
de los judíos por Juan Hircano. Juan Hircano es un personaje que vivió en lo que llamamos el período del silencio, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él era de una dinastía que se llamaba la dinastía Asmonea, ¿sí? Y finalmente también era el sumo sacerdote de Israel a finales del siglo II antes de Cristo. Esta es la historia en medio de los dos testamentos. Como resultado, a los edomitas ahí se les conoció como idumeos. Eran extranjeros, no eran parte del pueblo de Dios, pero estaban siendo subyugados en un punto bajo el dominio de los judíos. Y posteriormente se les conoce con una figura importante. Por ejemplo, la dinastía de los Herodes, ¿sí? Los reyes de Israel. Cuando amanecemos en el Nuevo Testamento, adivinen de dónde era Herodes. Herodes era un idumeo, era un extranjero que gobernaba sobre Israel. Los edomitas perdieron su identidad nacional en el momento en el que fueron subyugados por la nación de Israel en el período del silencio. Y de esta pérdida de su tierra ancestral y de su identidad nacional, resultó una bendición disfrazada, ¿sí? Ya que los idumeos, quienes eran los edomitas en el Nuevo Testamento, se encontraban entre quienes se sintieron atraídos también por Jesús el Mesías. Vean cómo estos versículos, estoy seguro que ustedes los han leído, pero los han pasado por alto sin todo este contexto. Vamos a Marcos capítulo 3, versos 8 y 9. De Jerusalén, ¿de dónde dice? De Idumea. ¿Idumea qué era? Los edomitas. Del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Quién es él? A Jesús. Es decir, los edomitas terminaron viniendo a Jesús. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Era una bendición disfrazada para los edomitas, quienes finalmente, como dice Abdías, fueron destruidos por su orgullo, su jactancia, por todo lo que ya leímos y explicamos. Fueron destruidos, fueron subyugados por la nación de Israel, pero en algún momento esto era importante porque cuando se encarnara Jesús, ellos mismos como extranjeros serían atraídos ¿a quién? Al Salvador. Esto confirma lo que Colosenses 3, verso 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Finalmente la profecía de Abdías era también para la salvación de Edom. ¿En quién? En Cristo. No en Jacob, no en los rabinos, no en la guerra, en Cristo. Vean todo el problema que tuvo que sufrir Edom durante siglos para finalmente observar al Salvador y venir a él. Tal como declaró Abdías, la liberación se encontró en el monte de Sión. Vamos a leer eso cuando lleguemos al versículo 17 de Abdías. Entre el pueblo del Dios vivo que sigue a Jesús, el mediador del pacto, quien es Cristo, allí encontró Edom la salvación. Con el libro de Abdías, el viejo adagio se cumple, el viejo dicho se cumple. Lo bueno viene en envases muy pequeños. Por eso es que mi esposa es chiquitita, ¿verdad? Lo bueno me vino en un envase muy pequeño. Mis hermanos, si me meto a escudriñar los versos 1 al 4 de Abdías, nos vamos a tomar probablemente otra media hora o 40 minutos. Entonces, voy a predicar solamente de estas consideraciones generales y voy a ir a algunas aplicaciones en este momento. Aunque ya les di un par, creo que podemos hacerlas y culminar por hoy. En primer lugar, esta lección te debe animar
a tomar parte activa en ayudar humildemente a otras personas en momentos de necesidad. Especialmente cuando las personas que conozcamos hayan sido víctimas de verdad de un poder superior a ellas. ¿Qué pasó con Edom cuando Israel fue destruido y juzgado por Dios? Dice Abdías que Edom no solamente se portó orgulloso y jactancioso, sino que en el día en el que Israel había sido derrotado y juzgado, aquel que estaba en el suelo, Edom fue y lo pateó. Lo terminó de arruinar y de herir. Ahora, cuando alguien ha caído, no sé si ustedes, a mí me gustaba, hoy no tanto, pero antes me gustaba ver esas luchas de la UFC, ¿verdad? Que se suben al ring durante 3 minutos y empiezan a darse de golpes. Y de repente, uno de los dos contrincantes pues cae al suelo. Y cuando cae al suelo, el que todavía está de pie aprovecha para terminar de rematarlo, ¿no? Y el árbitro, el referee, se tiene que meter porque si no se mete lo termina matando. ¿Qué pasó con Edom? Cuando Israel cayó a la lona, destruido, sangrado, inconsciente, Edom terminó de rematarlo. Eso es lo que dice el profeta Abdías. Y por eso Dios lo castigó. Mis hermanos, jamás exista en ninguno de nosotros ni el pensamiento de querer terminar de destrozar a alguien que se haya declarado como enemigo. Miren, seamos honestos. Debido a nuestra naturaleza imperfecta y caída, todavía tenemos malas intenciones en contra de otras personas. Pueda que sean mínimas, pueda que tal vez no se manifiesten, pero créanme, llegan personas que a uno lo sacan de quicio. Llegan personas contra las cuales uno se enoja y se molesta. Yo un par de veces con algunos hermanos aquí en la congregación, les pido que no cuenten eso, así. He tenido que confesar, sí, hay personas contra las cuales yo no sabía que tenía de verdad un malestar muy grande. Entonces vengo con alguna persona de aquí de la congregación, me ayuda y le digo, mira, padezco de esto. Esta persona me molesta mucho y me dan ganas de, ¿verdad? Me dan ganas de hacer lo otro, ¿verdad? La persona contra la que estoy molesta no es de esta congregación. Pero la persona que me ayuda en mi confesión es de esta congregación. Eso es lo que quiero aclarar, ¿verdad? No, para que nada van a pensar que estoy molesto con alguien de ustedes. No. Pero sí hay personas con las cuales uno tiene un malestar muy grande. Y uno necesita trabajar eso. Porque tristemente pasa por lo menos el pensamiento, el deseo de querer hacer daño a otras personas. ¿Sabían ustedes que Edom, después de haber pateado a su hermano Israel, cuando lo vio tendido en el suelo, tuvo que vivir cuidándose por el resto de sus días? Y durante siglos, la nación de Edom, tristemente, siguió sufriendo las consecuencias de su pecado. Mis hermanos, no caigamos en ese juego nunca de orgullo, de jactancia, de enojo, de venganza, porque lo que le pasó a Edom es ejemplo suficiente para que nosotros hoy vivamos en paz. En esta introducción al libro de Abdías debe recordarnos que el orgullo y la jactancia, mis hermanos, recibirán juicio y uno muy severo. Primero, aquellos que hacen maldad en contra del pueblo de Dios, en ese momento Edom en contra de Israel, recibirán un pago certero. Y en segundo lugar, incluso aquellos creyentes que tengan orgullo en sus corazones, también han de enfrentar juicio delante de Dios y no habrá cosa que sea refugio en contra de la ira de Dios. No hay condición, riqueza, posesiones, títulos, ni nada parecido que pueda proteger a alguien de la ira de Dios. Esto varias veces lo he dicho y lo voy a recordar. Esto es uno de los grandes pecados entre los círculos de las iglesias reformadas. Y yo le pido a Dios que no nos pase esto nunca. Tristemente, este es uno de los pecados más comunes que he encontrado en nuestros hermanos reformados. Nosotros los reformados
sí creemos en el verdadero evangelio. Nosotros sí interpretamos bien la Biblia. Nosotros sí tenemos la razón. Nosotros sí esto, nosotros sí lo otro. Y todos los demás están mal. Hay que tener mucho cuidado con eso. En los círculos teológicos eso es tristemente muy común. Y espero que en ningún momento nadie de los líderes de una iglesia reformada como la nuestra ni siquiera muestre a ustedes y tampoco los contagie a ustedes con personas de otras iglesias. ¿Vos a qué iglesia vas? A tal y tal. Esa no es reformada. No podemos tener, no somos Kiko, chusma. No, o sea, no podemos tener esa actitud. Dios no obra solo aquí. Dios obra en diferentes iglesias, incluso diferentes a las nuestras. ¿Vamos a defender nuestra posición? Sí. ¿Vamos a defender nuestras interpretaciones? Sí. ¿Nos vamos a apegar a nuestra confesión? ¿Vamos a seguir el camino que la doctrina que hemos adoptado nos marca? ¿Lo vamos a seguir? Claro, sí. Y si nos retan y nos dicen, mira, pero es que esto está equivocado, con mucha humildad, pero también con seguridad y certeza vamos a defender nuestra posición. Pero en ningún momento podemos elevar nuestro corazón para decir, nosotros sí somos cristianos y los demás no. Pueda que en nosotros exista el deseo de decir, yo iba a otra iglesia que predicaba otra cosa y cuando vine acá me di cuenta que de verdad yo experimenté una conversión aquí, mi cambio doctrinal. Eso es fantástico y eso es bueno. Y yo no desmerito eso y al contrario, les animo a que sigamos renovando nuestra mente. Pero en ningún momento nuestro corazón y nuestra mente puede tener orgullo y jactancia contra otros creyentes. La profecía de Abdías nos puede servir para recordar eso. Aunque seamos creyentes, debemos cuidarnos del orgullo, mis hermanos. Es bueno preguntar a otras personas si ven en nosotros algún rastro de orgullo. De verdad estemos dispuestos a pasar no solo el momento colorado, sino la vergüenza de presentarnos con alguien más y decirle, vos disculpa, quiero que me seas honesto, que me seas honesta. ¿Alguna vez has visto que yo tengo orgullo? ¿Alguna vez te he parecido yo como una persona orgullosa, que me jacto? Y si eres tú el que le preguntan, y si tú tienes que dar esa respuesta, no vayas a hacer, ahorita sí me desquito. No es para desquitarse, es finalmente para ayudar a aquel que está intentando aprender humildad. Mis hermanos, el orgullo es un pecado terrible. De hecho, en nuestro canal de YouTube hay una prédica sobre el pecado del orgullo. Volvamos a escucharla. ¿Saben ustedes que finalmente la base de todo el problema moral de la comunidad homosexual es el orgullo? ¿Por qué creen que en junio ellos le llaman el mes del orgullo homosexual? Porque esa es la base de ese pecado. Mis hermanos, Jehová mira de lejos a los altivos y a los orgullosos. Por eso cuando Edom se elevó en sus montañas y en su sabiduría, Dios los vio de lejos porque dijo, estos son altivos. Y Dios desprecia a los orgullosos, pero da de su gracia a los humildes. El Señor nos ayude a ser humildes. Amén. 12 en punto. Introdujimos el libro de Abdías. Vamos a seguir predicando sobre este corto libro, pero de gran contenido. Pongámonos de pie.